Lo que ocurrió en el Golfo de Omán en las primeras horas de la mañana es el principio de lo peor. Para entenderlo hay que empezar por el silencio, no el silencio del océano profundo, que no existe realmente porque el océano está lleno de sonido, de vida, de corrientes, de barcos, de geografía submarina que moldea y refleja y absorbe las ondas acústicas, de maneras que los oceanógrafos llevan un siglo intentando mapear completamente, sino otro tipo de silencio, un silencio provocado, un silencio que no debería estar ahí. Eran las 2:48 de la madrugada cuando un operador de sonar junior a bordo del USS Spruance miró su pantalla y vio algo que tardó 4 segundos en procesar, no porque la imagen fuera difusa o ambigua, sino porque lo que veía era tan extraordinario que el cerebro humano necesita un momento para aceptar que la realidad está mostrándole algo que no había visto antes y para el que no tiene una respuesta inmediata catalogada. 6 zonas de vacío acústico, dispuestas en un patrón geométrico que ningún fenómeno natural podría producir, extendiéndose en un arco de 40 millas alrededor de uno de los buques más poderosos que ha construido la humanidad, el USS Abraham Lincoln, un portaaviones nuclear de la clase Nimitz con 100.000 toneladas de desplazamiento, 5.000 personas a bordo y una cubierta de vuelo desde la que operan decenas de aeronaves de combate. Ni un solo contacto natural en esas 6 zonas. Solo el silencio específico, ominoso y perfectamente simétrico, que produce algo que absorbe el sonido en lugar de reflejarlo. 6 submarinos iraníes de la clase Kilo, todos los que Teherán tenía operativos, colocados en formación de cerco alrededor del grupo de ataque del portaaviones, sin previo aviso, sin precedentes, en posiciones que cubrían 6 vectores de aproximación, distribuidos en los 360 grados del horizonte naval como si alguien hubiera trazado el arco con un compás y hubiera colocado una amenaza mortal en cada punto cardinal y en cada punto intermedio. En cuestión de minutos, si las cosas seguían su curso, los 6 abrirían sus tubos lanzatorpedos simultáneamente. Para entender por qué ese momento fue tan extraordinario y por qué su resolución redefine de manera fundamental el cálculo estratégico naval en el Golfo Pérsico durante generaciones, hay que entender que es un submarino clase Kilo y qué representa en términos de capacidad asimétrica para una potencia regional como Irán. Los submarinos de propulsión diésel eléctrica de la clase Kilo son de origen soviético, diseñados durante la Guerra Fría como una respuesta a la superioridad tecnológica general de la OTAN en el campo de la guerra submarina. La filosofía detrás de su diseño no era competir en todos los parámetros con los submarinos nucleares occidentales, que en términos de velocidad, autonomía y profundidad operativa eran superiores. La filosofía era encontrar un nicho específico donde las capacidades diferenciales de los Kilo resultaran decisivas. Ese nicho es el océano costero, las aguas someras con sus capas térmicas complejas, sus interferencias por tráfico comercial, su geografía submarina intrincada, el entorno más difícil que existe para la guerra antisubmarina. Los rusos apodaron a estos submarinos agujeros negros. No es hipérbole, las baldosas acústicas que recubren el casco están diseñadas para absorber las ondas del sonar en lugar de reflejarlas, reduciendo drásticamente la sección transversal sonora del submarino. Cuando un sonar activo emite su pulso y busca el eco de retorno, el Kilo devuelve mucho menos eco del que debería un objeto metálico de ese tamaño. Y en modo de propulsión eléctrica, con los motores diésel apagados, el nivel de ruido propio del submarino cae a cifras que hacen que distinguirlo del ruido de fondo del océano sea extraordinariamente difícil. 6 de ellos, coordinados, aprovechando capas térmicas naturales que desvían los pulsos de sonar y operando en un entorno contaminado por el tráfico comercial del estrecho de Hormuz, representaban el desafío antisubmarino más sofisticado al que se había enfrentado la Marina de los Estados Unidos en estas aguas en toda una generación. Esa era la lógica táctica de la operación que Teherán había diseñado. La pantalla antisubmarina de un grupo de ataque de portaaviones es robusta y multicapa, con fragatas, helicópteros y sonoboyas, cubriendo un perímetro extenso, pero está diseñada con ciertas suposiciones incorporadas sobre el número de amenazas simultáneas que debe gestionar. Cuando se saturan suficientes vectores de aproximación al mismo tiempo, cuando el sistema de defensa tiene que gestionar más amenazas simultáneas de las que su arquitectura contemplaba como escenario probable, las matemáticas de la respuesta empiezan a favorecer al atacante. 6 submarinos, 6 vectores, 6 soluciones de ataque simultáneas.
La teoría táctica era elegante en su simplicidad. Si solo uno o dos de los 12 torpedos que lanzarían los 6 submarinos encontraban su objetivo, el resultado sería catastrófico para el portaaviones y para las 5.000 personas que lo tripulaban. Para entender cómo se llegó a ese momento de las 2:48 de la madrugada, hay que retroceder 2 semanas en el tiempo y viajar a las aguas turbias de Bandar Abbas, la principal instalación naval de Irán en el estrecho de Hormuz. Las fuentes de inteligencia de la Quinta Flota estadounidense, que opera en la región desde su cuartel general en Bahrein, habían comenzado a detectar actividad inusual en los muelles submarinos de la instalación iraní, no el movimiento rutinario de mantenimiento que los sistemas de vigilancia habían aprendido a clasificar como ruido de fondo, algo diferente. Las imágenes de satélite mostraban el reposicionamiento de buques de apoyo en una configuración que los analistas asociaban con preparativos para una operación de despliegue a gran escala. Las comunicaciones interceptadas revelaron algo más significativo todavía: transmisiones cifradas en frecuencias específicas relacionadas con la coordinación de submarinos. Frecuencias que los analistas de inteligencia de señales tenían catalogadas y que habían permanecido en silencio durante meses. El cuadro que emergió del análisis de toda esa información era extraordinario en su ambición. Teherán estaba preparando el despliegue simultáneo de toda su flota de kilos operativos. No una parte, no un ejercicio de demostración con 2 o 3 unidades. Todos. Una apuesta total. Hay algo en esa decisión que merece ser analizado cuidadosamente porque revela mucho sobre el estado mental y la lógica estratégica del mando naval iraní en ese momento. Comprometer todos los submarinos operativos en una única operación es una decisión que elimina cualquier posibilidad de segunda oportunidad. Si la operación tiene éxito, el resultado es transformador. Si fracasa, la capacidad submarina de Irán queda destruida en una sola noche. No hay término medio, no hay retirada táctica que preserve los activos para otro día. Es todo o nada. Esa lógica sugiere que quienes tomaron la decisión en Teherán creían, con una confianza que los hechos posteriores demostrarían que era injustificada, que su plan era sólido, que las condiciones acústicas del Golfo de Omán a las 3 de la mañana favorecerían a sus submarinos, que la formación de cerco con 6 unidades superaría la capacidad de respuesta antisubmarina del grupo de portaaviones, que su entrenamiento, su doctrina y su conocimiento de las aguas locales les proporcionaban una ventaja que compensaba la diferencia tecnológica general entre las dos marinas. Esa confianza se basaba en una suposición fundamental que resultó ser incorrecta, la suposición de que el entorno que les rodeaba era el mismo entorno que conocían. 3 días antes de que aparecieran los primeros contactos en las pantallas de sonar del Spruance, los aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon, basados en la instalación de Al-Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos, habían iniciado una operación de siembra sistemática, no como reacción a ninguna señal de alerta inmediata, como anticipación. El Poseidon es quizás el avión de guerra antisubmarina más sofisticado que existe en el inventario de cualquier fuerza aérea del mundo, con una autonomía que le permite cubrir enormes extensiones de océano y con la capacidad de lanzar sonoboyas, pequeños dispositivos que se sumergen hasta profundidades controladas y transmiten las señales acústicas que captan a las aeronaves. Puede mapear el entorno acústico submarino de una zona extensa con una precisión y una densidad de información que ningún buque de superficie puede igualar por sí solo. Durante 72 horas, los Poseidon sembraron patrones de sonoboyas en todos los corredores de tránsito posibles del Golfo, no al azar, siguiendo patrones calculados para crear una red de detección que cubriera todas las rutas que los kilos podrían usar para llegar a la posición de ataque. Cuando los contactos comenzaron a aparecer, cuando los mástiles de snorkel de 6 submarinos en 6 puntos diferentes del Golfo empezaron a ser captados por la red de sonoboyas, el panorama operativo se resolvió con la frialdad de una ecuación matemática que ya tenía todos sus términos. Los servicios de inteligencia ya habían trazado el plan, los analistas de la flota habían creado marcos de seguimiento para cada casco. Teherán no estaba fingiendo, estaban actuando, y los estadounidenses lo habían estado observando desde el primer momento en que los kilos salieron de Bandar Abbas. Hay algo conceptualmente importante en ese detalle que vale la pena articular con precisión, porque define la naturaleza del desequilibrio que iba a determinar el resultado de lo que ocurrió después. La operación iraní fue planeada y ejecutada partiendo de la suposición de que su despliegue era secreto, de que los 6 submarinos estaban moviéndose hacia sus posiciones de ataque sin ser detectados por los sistemas de vigilancia del grupo de portaaviones, de que cuando abrieran los tubos de torpedo, el elemento sorpresa estaría de su lado. En realidad,
Cada movimiento había sido observado, cada corredor de tránsito había sido monitoreado, cada submarino había sido catalogado y seguido desde el momento en que abandonó el puerto. El elemento sorpresa, que era el fundamento de toda la lógica táctica de la operación, había dejado de existir antes de que comenzara. Pero había algo más que la simple detección, y es ahí donde la preparación estadounidense alcanza una sofisticación que trasciende la recopilación de inteligencia convencional. Los 8 helicópteros MH-60R Seahawk que despegaron de la cubierta del Lincoln y de los buques de escolta en los minutos posteriores a la confirmación de los contactos no se limitaron a localizar a los submarinos iraníes. Operando en patrones superpuestos cuidadosamente calculados, sus sistemas de sonar estaban contaminando activamente las bandas de frecuencia exactas en las que se basaba el sonar pasivo de los kilos. El entorno acústico que los capitanes iraníes creían conocer, ese océano familiar con sus capas térmicas y sus ruidos de tráfico y sus condiciones que habían ensayado miles de veces en sus procedimientos de entrenamiento, había sido transformado, convertido en un instrumento, no para detectar a los submarinos, que ya habían sido localizados con una precisión de menos de 800 metros de incertidumbre, sino para cegar a los torpedos, porque un torpedo de guía acústica no es una bala que viaja en línea recta hacia su objetivo. Es un sistema inteligente que busca activamente la firma acústica de su objetivo, que la discrimina del ruido de fondo, que la sigue aunque el objetivo intente maniobrar. Cuando los 12 torpedos pesados entraran en el agua, necesitarían encontrar la firma acústica del portaaviones entre todo el ruido del océano. Y ese ruido había sido deliberadamente amplificado y estructurado para oscurecer exactamente esa firma. A las 3:31 de la mañana, los 6 submarinos comenzaron la secuencia de inundación de tubos de torpedo. En 90 segundos, 12 torpedos de 533 milímetros de diámetro, pesados, de guía activa y pasiva, construidos con el dinero y la inversión de un programa de capacidad que Teherán había desarrollado durante décadas, entraron en el agua. 12 proyectiles convergiendo en la dirección del portaaviones. Las matemáticas en ese instante, desde la perspectiva de alguien que no conociera lo que había ocurrido en las 72 horas previas, habrían parecido devastadoras. La autorización para la autodefensa había sido delegada antes de que los helicópteros abandonaran la cubierta. No fue necesaria ninguna consulta adicional con la cadena de mando. Cuando los tubos comenzaron a inundarse, el tiempo de respuesta se medía en segundos. El Romeo 1 y el Romeo 2, cubriendo el vector de aproximación más cercano, desplegaron torpedos ligeros MK-54 en 40 segundos. El submarino designado Alfa, con sus 52 tripulantes, estaba a 4 nudos de velocidad y 90 metros de profundidad cuando el primer MK-54 encontró su objetivo bajo la quilla. La explosión en ese punto es la más eficiente tácticamente, porque el casco del submarino no tiene la resistencia necesaria para absorber la onda de choque hidráulica desde abajo. El casco se rompe, el submarino se pierde. Sus tripulantes, que probablemente no tuvieron tiempo de entender completamente lo que había ocurrido, se perdieron con él. El submarino Bravo estaba a menor profundidad, 55 metros, cuando la detonación cercana a 18 metros de su proa destrozó el compartimento delantero e inundó los tanques de lastre del Extreme. La explosión lo empujó hacia la superficie con una inclinación de 22 grados. Incapaz de sumergirse, completamente inutilizado, aunque su tripulación había alcanzado al menos la superficie. Los 4 submarinos restantes, designados Charlie, Delta, Echo y Foxtrot, se enfrentaron en ese momento a una situación para la que no existía ninguna doctrina táctica que les hubiera preparado. 2 de sus 6 unidades habían sido neutralizadas en menos de 4 minutos. Los helicópteros que los rodeaban habían demostrado que los conocían, que sabían exactamente dónde estaban, que podían alcanzarlos con una precisión que sus propios sistemas de contramedidas no podían neutralizar. Las parejas de Romeos asignadas a cada posición ya habían resuelto sus soluciones de ataque. Los 6 submarinos quedaron fuera de combate en un intervalo total de 10 minutos desde la inundación del primer tubo de torpedo, y los 12 torpedos iraníes que habían entrado en el agua buscando la firma acústica del Abraham Lincoln navegaron por un entorno que había sido deliberadamente diseñado para negarles esa firma. No podían distinguir el portaaviones del ruido de fondo, no porque el portaaviones fuera silencioso. Un buque de 100.000 toneladas con turbinas de vapor y propulsión nuclear no es un objeto silencioso,
sino porque el ruido de fondo había sido amplificado y estructurado de maneras que sus sistemas de guía no estaban diseñados para filtrar. Ninguno alcanzó su objetivo. Los dos se agotaron el combustible y se hundieron. Millones de dólares de inversión, años de desarrollo, decenas de ingenieros y técnicos militares que trabajaron en sus sistemas de guía. Todo ello demostró únicamente los límites de esos sistemas frente a una arquitectura de contramedidas que los había anticipado. El Abraham Lincoln mantuvo rumbo sin cambios y velocidad sin cambios durante todo el enfrentamiento. 18 nudos hacia el noreste. La cubierta de vuelo continuó con las operaciones programadas. El oficial al mando recibió el informe de situación a las 4:09 de la mañana, acusó recibo y volvió a sus operaciones de vuelo. Ahora quiero que reflexionemos sobre lo que ese detalle específico nos dice, porque me parece que contiene la esencia de lo que ocurrió esa noche más claramente que cualquier estadística de bajas o análisis de capacidades. El portaaviones no cambió de rumbo, no hubo maniobra evasiva, no hubo alteración de la velocidad, no hubo ninguna de las respuestas que uno asocia instintivamente con un buque que está siendo atacado por 12 torpedos simultáneamente. El grupo de ataque del portaaviones continuó su tránsito como si no hubiera habido ningún incidente. Eso no es bravuconería táctica, es la demostración más clara posible de que quienes comandaban el grupo de portaaviones tenían suficiente confianza en su capacidad de neutralizar la amenaza sin necesidad de alterar su propia conducta operativa. No hubo ningún momento de duda, no hubo ninguna orden apresurada. Hubo ejecución de procedimientos que habían sido planificados, ensayados y delegados con la suficiente antelación como para que el tiempo de respuesta se midiera en segundos. Ahora necesitamos hablar de las consecuencias, no en el sentido inmediato de lo que ocurrió a bordo de los 6 submarinos y con sus tripulaciones, aunque eso también merece ser dicho con claridad, sino en el sentido estratégico más amplio que es el que determina cómo este momento redefine el equilibrio de poder en la región durante las próximas décadas. Irán había invertido 3 décadas en desarrollar y mantener una capacidad submarina que se basaba en una premisa fundamental, la premisa de que los submarinos diésel eléctricos de clase Kilo, operados por tripulaciones bien entrenadas en aguas que conocían íntimamente, podían actuar como un contrapeso asimétrico creíble frente al poder de los grupos de portaaviones estadounidenses. Asimétrico no significa igual, significa que una potencia inferior puede infligir costes inaceptables a una potencia superior mediante la explotación de vulnerabilidades específicas. Aunque no pueda competir de manera simétrica en todos los parámetros de capacidad, la teoría del equilibrio asimétrico en el dominio submarino descansa sobre la idea de que incluso un portaaviones nuclear, con todas sus defensas antisubmarinas, puede ser vulnerable si se presentan suficientes amenazas simultáneas desde suficientes vectores en condiciones acústicas favorables al atacante. Esa premisa acaba de ser puesta a prueba con el máximo compromiso posible, con todos los activos disponibles, en condiciones que sus planificadores consideraron favorables, y fracasó en todos y cada uno de sus elementos constitutivos. La detección falló. Los submarinos creyeron que se movían sin ser observados, cuando en realidad habían sido rastreados desde el momento en que salieron de puerto. El posicionamiento fue comprometido antes de comenzar. La arquitectura de sonoboya sembrada durante las 72 horas previas había mapeado todos los corredores de aproximación y seguía cada casco en tiempo real. Los torpedos no pudieron encontrar su objetivo. El entorno acústico que los sistemas de guía necesitaban para funcionar había sido deliberadamente estructurado para negarles la información que buscaban. Ninguno de esos fallos fue accidental. Cada uno fue el resultado de una preparación sistemática que había anticipado la operación iraní antes de que comenzara y había construido las condiciones para su fracaso de manera metódica. Y eso nos lleva a lo que quizás es el aspecto más conceptualmente significativo de todo lo que ocurrió en el Golfo de Omán esa noche. No fue una batalla en el sentido convencional del término. No hubo dos fuerzas enfrentándose en igualdad de condiciones, con el resultado determinado por la habilidad táctica de cada bando en el momento del enfrentamiento. Lo que ocurrió fue algo más parecido a la ejecución de un plan que ya estaba esencialmente completado antes de que el primer submarino inundara su tubo de torpedo. Los submarinistas iraníes creían que estaban ejecutando su plan dentro de un entorno que controlaban, o al menos
submarinos conocían bien. En realidad estaban ejecutando ese plan dentro de un marco que había sido diseñado precisamente para que lo ejecutaran y que los conducía hacia el resultado que la parte estadounidense había preparado para ellos. Cuando los tubos de torpedo se inundaron, el combate no estaba comenzando, estaba concluyendo. Hay una lección en eso que trasciende este conflicto específico y que los planificadores navales y estratégicos de todo el mundo están analizando en este momento con una atención extraordinaria. El contrapeso asimétrico que los submarinos convencionales han representado para los grupos de portaaviones durante décadas descansa sobre la suposición de que la complejidad del entorno submarino, con sus capas térmicas y su ruido de fondo y su geografía invisible, proporciona suficiente cobertura como para que incluso un adversario tecnológicamente inferior pueda aproximarse sin ser detectado. Esa suposición podría haber llegado a su límite práctico, no porque los submarinos se hayan vuelto menos capaces en términos absolutos, sino porque la arquitectura de detección y seguimiento ha evolucionado más allá del punto en que la saturación numérica por sí sola puede compensar la asimetría de información. Cuando el adversario sabe exactamente dónde estás antes de que empieces a moverte, cuando el entorno acústico que creías conocer ha sido transformado en un instrumento en tu contra, cuando la autorización para responder ha sido delegada con suficiente antelación como para que el tiempo entre la detección del lanzamiento y la respuesta efectiva se mida en 40 segundos, el número de submarinos que comprometiste en la operación se convierte en irrelevante. El balance de costes es, en términos fríos, casi obsceno en su desequilibrio. Irán comprometió 6 cascos, 312 submarinistas entrenados, 12 torpedos a $1.800.000 cada uno. Décadas de inversión en la formación especializada de operadores de sonar, oficiales tácticos, ingenieros de sistemas de propulsión y armamento. Un conocimiento acumulado durante 3 generaciones de oficiales navales que no puede ser reconstruido a corto plazo, porque el conocimiento no está en los manuales de procedimiento, sino en la experiencia acumulada de las personas que lo practicaron. Estados Unidos gastó 10 torpedos MK-54 y combustible para 8 misiones de helicóptero. Los Romeos regresaron a la cubierta de vuelo del Lincoln antes de las 4:30 de la mañana. Repostaron y estuvieron listos para nuevas operaciones en 40 minutos. Hay algo que los números no capturan completamente y que sin embargo podría ser el aspecto de mayor duración estratégica de todo lo que ocurrió. En algún lugar bajo las aguas del Golfo de Omán, a profundidades que ninguna operación de rescate podría alcanzar, descansa lo que Irán tardó 3 décadas en construir, no solo en términos de hardware naval, aunque eso también, sino en términos de la doctrina que fue desarrollada, probada en simulacros, refinada en ejercicios, enseñada en las academias navales, transmitida de oficial a oficial como el fundamento conceptual de la capacidad asimétrica de Irán para proyectar poder en las aguas del Golfo. Esa doctrina fue puesta a prueba con el máximo compromiso posible la noche del enfrentamiento y fue refutada de manera que no admite interpretación alternativa, no porque fuera conceptualmente incorrecta en sus fundamentos teóricos, sino porque el adversario que enfrentaba había desarrollado las herramientas necesarias para invalidarla antes de que pudiera ser ejecutada. El mundo que tomó nota de lo que ocurrió en el Golfo de Omán esa noche no es solo el mundo de los estados mayores navales y los planificadores estratégicos. Es el mundo de todas las potencias regionales que han apostado en alguna medida por capacidades asimétricas navales como elemento de su postura de disuasión. La pregunta que cada uno de ellos está respondiendo ahora mismo es: ¿cuánto de lo que ocurrió es específico al contexto iraní y cuánto representa una evolución más general en la relación entre las capacidades de detección y las capacidades de los submarinos convencionales? La respuesta a esa pregunta determinará las prioridades de inversión naval de docenas de países durante la próxima generación. Y mientras esos análisis se hacen y esas decisiones se toman en capitales de todo el mundo, en Teherán alguien tiene que explicarle a la cúpula del régimen lo que ocurrió con los 6 cascos que salieron de Bandar Abbas llenos de confianza en que su plan era sólido y que no regresaron. Esa explicación va a ser difícil de dar, no solo por el peso humano de las 312 vidas y por la magnitud del fracaso operativo, sino porque implica reconocer algo que toda la inversión de 3 décadas en capacidad submarina fue diseñada para evitar reconocer: que la asimetría de información puede ser más determinante que la asimetría de recursos. Que saber dónde está el adversario y que el adversario no sepa que lo sabes es una ventaja que ninguna cantidad de submarinos adicionales puede compensar si todos ellos son rastreados desde el momento en que salen del puerto. Que el entorno no es neutral, que el océano que creías conocer puede haber sido transformado en un instrumento en tu contra sin que lo percibieras. Y que cuando los tubos de torpedo se inundaron,
El combate no estaba comenzando, ya había terminado.